La guerra comercial entre Colombia y Ecuador se agudiza y sus consecuencias aumentan con el paso de las horas. Pues Daniela, después de que Ecuador le impusiera aranceles a Colombia, los dos países se trenzaron en una serie de medidas que podrían afectar a sus economías. La discusión de fondo tiene que ver con la cooperación en la lucha contra el crimen en la zona de frontera. Eduardo Hernández, justamente usted tiene la cronología de lo que ha pasado en las últimas horas. Cuéntanos los detalles. Buenas tardes. Aleja, muy buenas tardes. Pues mire, el primer golpe y la primera decisión fue la del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que hacia las 11 de la mañana de ayer anuncia la imposición de un 30% de aranceles para los productos colombianos. Dice que el cobro de un impuesto de seguridad se hace necesario para financiar la lucha contra el crimen en la zona de frontera, dada la falta de cooperación por parte de las autoridades colombianas. Pasaron las horas, el ministro de Defensa responde que sí ha habido cooperación en materia de seguridad, pero casi a la 1 de la mañana de hoy, cuando el Ministerio de Comercio anuncia con un trino y un comunicado aranceles recíprocos del 30% inicialmente para 20 productos ecuatorianos que llegan a nuestro país. Ha llamado la atención que casi en simultánea la Cancillería publica también un comunicado pidiendo a Ecuador que desista de los aranceles que le habían impuesto a Colombia. Después de eso, casi a las 5 de la mañana vino el anuncio del ministro de Minas, Edwin Palma, en torno a la expedición del borrador de una resolución que busca suspender la venta de energía al vecino país, una medida que entrará en vigor a las 6 de la tarde de hoy y que se convirtió en uno de los golpes más dolorosos para el vecino país, pues depende de esa energía colombiana para evitar apagones. Y no se demoró mucho en responder la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano. También a través de su cuenta en X anuncia la imposición de tarifas o impuestos a Colombia por el uso del OCP, es decir, el oleoducto de crudos pesados, que es una tubería de unos 400 kilómetros instalada en la Amazonía ecuatoriana y que le sirve a Colombia para llevar petróleo a los puertos sobre el Pacífico. Recordemos que Ecuador es el sexto comprador de productos colombianos, especialmente de manufacturas, y como vemos actualmente la balanza comercial de ambos países favorece en este momento a Colombia en más de 800 millones de dólares y con intercambios que en este momento están en riesgo por la guerra comercial que se desató entre ambos países. Eduardo, gracias. Pues ante esta situación en la frontera colombo-ecuatoriana, hay temor entre los trabajadores y transportadores porque esta guerra arancelaria podría disminuir el intercambio comercial entre los dos países, afectando el empleo. David Sánchez se encuentra en Ipiales. ¿Qué pasaría si se concretan los anuncios? David, buenas tardes. Stephanie, televidentes, pues sencillamente desempleo y crisis económica es lo que temen precisamente los que están vinculados con esta cadena de la comercialización de productos en el exterior. Pero hay que hacer una diferenciación. Una cosa son los productos informales que se compran en cada lado de la frontera, galletas, dulces y que usted encuentra de manera dinámica. Y otra es ya la importación y exportación de productos de gran número, llevados con camiones como estos. De hecho, hemos registrado la mañana de hoy que en la frontera de Rumichaca ha llegado una gran cantidad de camiones desde Ecuador, precisamente preveyendo esta guerra de aranceles que se está dando. Les contamos cuál es el panorama y qué dicen precisamente los vinculados. Este es el panorama de una de las bodegas aduaneras en Ipiales. Arroz, galletas, insumos agrícolas, entre otros productos, abarrotan los espacios esperando el proceso aduanero. Diariamente, entre 200 y 250 camiones cruzan la frontera, generando alrededor de 2.000 empleos. Por ello, la preocupación de estos trabajadores ante los anuncios de aumentar aranceles. Lo que se sabe hasta el momento nos tiene muy preocupados, con una incertidumbre total y máxime ahorita que el gobierno colombiano ha manifestado que está armando un borrador de un decreto para contrarrestar la medida establecida por el presidente Noboa del Ecuador. Los conductores de tractomulas también sienten temor porque la carga que hoy se moviliza podría disminuir. Se pueden ver afectados realmente gran trabajo de los transportadores, tanto de Nariño como del sur de Colombia, porque realmente son muchas la carga que se mueve por el puente internacional de Rumichaca. Del 1.900.000 toneladas que vienen hacia el departamento de Nariño por carretera, cerca del 26% es exclusivo exportación hacia el vecino país del Ecuador. La relación con Ecuador se ha venido deteriorando, según el alcalde de Ipiales.
El gobierno ecuatoriano ha hecho todo lo posible por dañar las relaciones. Hace unos meses nos puso más de 800 presos, literal, los vino a tirar acá en la zona de frontera. Ahora con esas medidas económicas lo que van a estimular, primero es la incertidumbre para inversionistas y dos, va a generar el tema de estimular el contrabando. Entonces estamos muy preocupados porque esas medidas parece que no son consultadas. Para algunos académicos y agentes aduaneros se están mezclando temas que no deberían interferir en las relaciones de los dos países. Para muchas personas, para todos nosotros, nos parece que no deberíamos mezclar lo uno con lo otro. Pues narcotráfico es narcotráfico, pero el tema comercial no debería afectarse. Según sectores productivos, la frontera con Ecuador movió en 2024 más de 2.600 millones de dólares, lo que la convierte en la frontera más activa del país. A raíz de la difusión de las noticias, se ha incrementado el tráfico vehicular y de camiones de carga en esta zona de la frontera colombo-ecuatoriana. Y lo que se espera es que este tipo de anuncios y amenazas a través de redes sociales queden en eso, en solo anuncios y que no se materialicen el próximo 1 de febrero. Alejandra, usted tiene más información. Sí, señor. En un rato entonces regresamos con usted para otra parte de desarrollo de lo que está ocurriendo allá en la frontera colombo-ecuatoriana. 12:38 del día. Ecuador ya había cerrado desde Navidad el paso fronterizo con Putumayo. Hoy los comerciantes y los habitantes de esa región del país tienen que pasar en lanchas por el río que separa a los dos países y buscan trochas para no quedarse incomunicados. El comercio está reportando millonarias pérdidas. Así, en motocicleta, habitantes de la frontera norte ecuatoriana buscan los pasos fronterizos para cruzar hacia Colombia, ante el cierre del puente sobre el río San Miguel desde el pasado 25 de diciembre. Muchas personas desconocían esta información y quedaron atrapadas en diferentes países, tanto colombianos como ecuatorianos. Personas del municipio están buscando alternativas para que estas personas retornen a su país de origen por pasos irregulares. Esta decisión no paraliza el problema, simplemente lo transforma. Dado que el crimen organizado y no organizado no pide pasaporte, simplemente cambia de rutas, cambia de desplazamientos, los problemas continúan. Según las autoridades del Putumayo, en el tiempo que lleva cerrada la frontera, comerciantes y empresarios han perdido más de 70.000 millones de pesos. Nos cerraron la frontera, ahora nos aumentan el 30% de aranceles, lo que implica que van a subir los costos tanto de productos, servicios y mercancías. Ahora bien, lo importante para nosotros es que el comercio siga funcionando de la mejor manera, porque si no, se aumenta el contrabando y sobre todo se aumenta la inseguridad que es tan importante para nosotros, los municipios fronterizos del departamento del Putumayo. El cierre de la frontera y la imposición de aranceles también tiene en vilo a los empresarios del turismo en la región entre Colombia y Ecuador. ¿Y cómo avanzan las estrategias de seguridad de Colombia y Ecuador en la frontera? ¿Han dado resultados? Esas preguntas surgen luego de las críticas del presidente Daniel Noboa que hizo al papel de las autoridades de nuestro país en esta lucha contra el crimen. Hemos conversado varias veces con el presidente Petro y en el tema fronterizo no vemos un trabajo del otro lado. Y lo necesitamos, nuestra gente lo necesita. Desde la Cumbre Económica Mundial en Suiza, el presidente de Ecuador le dijo al diario El Tiempo que no hay sintonía entre gobiernos. Ahora en materia de seguridad, en la situación en la que estamos, si no trabajamos juntos, pues es muy difícil. Siempre pues se dice que va a haber control, que va a haber control también en la guerrilla, en la frontera, pero no lo hemos visto. O sea, ¿está descontento usted un poco con la...? Sí, no estamos en la misma página en ese sentido. Pero el ministro de la Defensa en Colombia piensa lo contrario. Colombia y Ecuador mantienen una relación supremamente fuerte en temas de seguridad. Desde Medio Oriente dijo el ministro Sánchez que al parecer hay una fractura en la información que le entregan al presidente de Ecuador. Colombia no solamente ha hecho esa estrecha colaboración y articulación regional y también internacional, sino que lidera esta lucha y comparte capacidades, comparte información. Y aquí lo que tenemos que es hacer una aclaración de alto nivel y que avancemos como naciones, porque no nos podemos seguir en ese tipo de discusiones y fracturando la relación tan fuerte. También se han desarrollado extradiciones. En el año 2024 se realizaron 8 extradiciones de Colombia hacia Ecuador y también se realizó una extradición de Ecuador hacia Colombia.
Colombia comparte frontera con Ecuador en Putumayo y Nariño. En esas regiones, los resultados operacionales de la Armada y el Ejército han tenido subidas y bajadas en los últimos años. Según las fuerzas militares, una disminución en las capturas de criminales, menores rescatados, sometimientos e incautación de explosivos y depósitos ilegales, pero un incremento en la incautación de droga, de armas y en los combates contra los grupos que delinquen en esas regiones, como el ELN y las disidencias de las FARC. Un día antes que Noboa anunciara las medidas comerciales hubo otro ingrediente. El presidente Petro insistió en su cuenta de X en la liberación del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, condenado por casos de corrupción. Dijo que sus afectaciones están asociadas a tortura psicológica y lo comparó con los presos políticos en Venezuela y Nicaragua. Y Colombia reaccionó con 2 fuertes medidas a esos aranceles impuestos desde Ecuador. También impuso nuevos aranceles a los productos que llegan desde ese país y suspendió la venta de energía, lo que supone un duro golpe a la economía ecuatoriana. Laura Rojas, ¿desde cuándo se suspende esa venta de energía? Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Minas y Energía dijo que esa medida va a comenzar a regir a partir de las 6 de la tarde de hoy. Sin embargo, hizo una salvedad. Dice que de momento este documento está en comentarios para revisar muy bien la medida, pero sí dijo que lamenta que Ecuador haya tomado esa decisión de imponer aranceles a los productos que exporta a Ecuador, que en algunas oportunidades, por ejemplo, cuando Colombia tuvo una sequía intensa y que hubo retos para la generación de energía, aún así no dejó solo a Ecuador para entregarle esos excedentes de energía que necesita Ecuador y que lamenta un poco entonces esta situación diplomática que están enfrentando ambos países. Esto fue lo que dijo. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, apareció en rueda de prensa para confirmar la suspensión de exportación de energía a Ecuador, medida que, dijo el ministro, se tomó para responder a una agresión y garantizar la energía de los colombianos. No es una medida que nos guste, no es una medida que nos aliente, no es una medida que queramos porque avanzamos precisamente en ampliar la oferta de energía hacia el pueblo ecuatoriano, pero esta es una respuesta a una medida de agresión del gobierno. Ecuador depende de la energía que compra desde Colombia. En los últimos meses, esa electricidad cubrió entre el 8 y 12% de su demanda eléctrica. Aquí ellos claramente están en desventaja. Para nosotros es un negocio adicional, es un negocio que representa más o menos, como tú lo mencionabas, en el año 2024 representó en promedio 27, 28 millones de dólares mensuales. Hoy en día es menos porque en ese momento se exportó a unos precios mucho más altos. Hoy en día ese valor está del orden de unos 18, 20 millones de dólares. Pero la guerra comercial por la energía no se quedó en la medida de Colombia. 2 horas después, Ecuador anunció que responde recíprocamente en relación con el uso de un oleoducto de ese país que usa Colombia para transportar petróleo. Sin embargo, no precisó si suspenderá el servicio o impondrá un arancel ni desde cuándo lo hará. Sí, ya incluso lo anunció la ministra, anunció que iba entonces a extender los aranceles precisamente al transporte de crudo. Estamos analizando cuáles serían los impactos, eso insisto, en las distintas compañías, porque allí hay privadas y públicas. Por este oleoducto pasan cerca de 11.000 barriles de crudo colombiano cada día. Esa medida de suspender la venta de energía de Colombia a Ecuador, insiste el ministro de Minas y Energía, entonces es una respuesta de las medidas que primero tomó Ecuador. Sin embargo, dice que este no es el camino, que están buscando espacios precisamente para solucionar este impasse, porque como ustedes lo acaban de ver en la nota, pues ambos países tienen una balanza comercial bastante importante y no solamente en los productos que lleva Colombia a Ecuador, sino también en los servicios. Sí, señor, una relación muy fuerte. Gracias, Laura. Pues para contarnos qué está pasando en Ecuador, hacemos contacto con Daniela Valencia en Quito, de nuestro canal aliado Ecoavisa. Daniela, hablemos de cómo puede impactar a Ecuador esta decisión de Colombia de suspender la venta de energía eléctrica a ese país desde hoy, a las 6 de la tarde. Pues sí, buenas tardes. Bastante preocupados en Ecuador por estas decisiones simétricas que adoptó el gobierno de Gustavo Petro, especialmente con suspender la exportación de energía eléctrica, tomando en cuenta que, por ejemplo, en 2025, en diciembre, se exportó cerca de 15 millones de dólares y en 2024, cuando hubo esta época de sequía que llevó al Ecuador a suspender el uso de energía eléctrica por cerca de 14 horas en las familias ecuatorianas, esto llegó a 67 millones de dólares.
Así que si continúan estas medidas, ¿qué tendrá que hacer el gobierno ecuatoriano? Encender las hidroeléctricas en las horas de alta demanda, tomando en cuenta incluso que febrero y marzo se consideran época de sequía para el país. Esto es lo que te podemos contar. Además, en horas de la mañana, claro, también nos sorprendió esta noticia de la ministra de Energía, Inés Manzano, respecto a esta decisión de consultar un poco esta tarifa que se le cobra a Colombia por el transporte de crudo a través del sistema de oleoductos de crudos pesados, y es que esto afecta directamente a este acuerdo binacional que se firmó el 11 de febrero de 2013. No se ha dado mayor información por parte de la ministra y de las autoridades del Ecuador con respecto a este tema. Daniela, además de esos sectores que usted nos cuenta, ¿qué regiones o en dónde se benefician principalmente de esa energía que Colombia le vende a Ecuador? Yo diría que a nivel nacional, porque cerca de esta necesidad que tiene el Ecuador de 5.000 megavatios, el 5% corresponde de la energía de Ecuador. Ha sido el colchón que ha utilizado el Ecuador para la alta demanda que tienen los ecuatorianos de energía eléctrica. Como les decía, en febrero y marzo se espera esta época de sequía, y lo que se ha dicho es que el Ecuador tiene aproximadamente 40 días de colchón para ver qué opciones toma respecto al el abastecimiento de energía eléctrica. Daniela, le quiero preguntar ahora por esa relación histórica y tan fuerte que ha tenido Colombia con Ecuador. ¿Qué dicen los gremios, por ejemplo, de estas medidas? Los gremios están bastante preocupados. En horas de la mañana, el representante de la Cámara Ecuatoriana Colombiana dijo que al ser una medida que no corresponde directamente al comercio, incluso Colombia podría presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Pero lo que han dicho varios sectores productivos y comerciales del Ecuador a lo largo de la mañana con varios comunicados es que a ellos les preocupa esta relación comercial que se ha construido durante décadas y que afecta a cerca de 3.000 millones de dólares, que esperan que ambas naciones se sienten a dialogar de forma recíproca, de forma responsable, tomando en cuenta además que el año pasado las exportaciones de productos ecuatorianos hacia Colombia crecieron en un 4% y llegaron cerca de 800 millones de dólares. Ellos han dicho que Colombia recibe cerca de 1.100 productos ecuatorianos, así que es bastante preocupante y esperan que se dé este diálogo. A Daniela de nuestro canal aliado en Quito, gracias por la información. A las 12:49 les contamos que en Colombia hay más de 2.000 empresas que exportan sus productos a Ecuador y saldrán afectadas por las medidas arancelarias que anunció el presidente de Ecuador. Precisamente, Luis Apolo, usted habló con algunas de esas empresas. ¿Qué le dijeron? Lucía, buenas tardes. Hay incertidumbre en estas empresas y nosotros estamos precisamente en una de las bodegas de una empresa de alimentos que envía sus productos. Ustedes van a ver en pantalla papas en paquete a Ecuador. Nos dicen que Ecuador es su principal cliente extranjero y por eso es tan importante. Ellos tienen la esperanza y la fe de que esto se solucione lo más pronto posible para que esas negociaciones que ya tienen para este año no se vean afectadas. Nosotros también hablamos con otros sectores como el sector de plásticos, manufacturas, quienes dan su posición frente a esta situación actual comercial entre las dos naciones. Veamos. Monterrojo es una empresa colombiana que desde hace 6 años exporta papas fritas, plátanos, yucas y otros snacks a Ecuador. El anunciado arancel del 30% a sus productos les cayó como un baldado de agua fría. Este solo cliente representa el 30% de nuestras exportaciones anuales. El año pasado compraron alrededor de $750.000. Nos vuelve prácticamente inviables respecto a los demás productos importados y obviamente nos alarga mucho la brecha con los productos locales allá en Ecuador. Como Monterrojo, son más de 2.700 empresas que cada año exportan sus productos a Ecuador y saldrían perjudicadas con este arancel. De enero a octubre pasado, Colombia exportó a Ecuador 1.529 millones de dólares, mientras que las exportaciones de Ecuador a Colombia sumaron 702,6 millones de dólares. Es decir, la balanza está a favor de Colombia en 826,4 millones de dólares. Entre lo que más exporta Colombia a Ecuador está energía eléctrica, plásticos y manufacturas, medicamentos, azúcares de caña y derivados, aceites vegetales, cosméticos, vehículos y autopartes, alimentos procesados, combustibles, entre otros. El sector de plásticos le vende al año a Ecuador al menos 100 millones de dólares en productos, según explicó el presidente del gremio a Negocios Dito. Si entramos al mercado ecuatoriano,
con un arancel del 30%, pues va a ser muy difícil, por no decir imposible, ser competitivos en ese mercado. 30% es, digamos que un sobrecosto excesivo. Colombia exporta medicamentos, es muy importante, medicamentos, productos de aseo, productos de belleza, productos alimenticios terminados, productos confitería, papel, plásticos, exporta materiales de construcción. Los productos que trae Colombia de Ecuador son enlatados de atún y pescados, mariscos, aceites vegetales, maderas, arroz, cacao en polvo, entre otros. El presidente de la Cámara Ecuatoriana Colombiana también se mostró preocupado. En el tema de Ecuador, que nosotros aproximadamente compramos a Colombia 2.000 millones de dólares, es decir, 1.990 y algo, de los cuales el 60% corresponden a materia prima para generación y fabricación de productos. Ese 60% va a estar afectado en la proporción de lo que la materia prima significa en esta producción, en un 30%. Y el otro 40% que compramos, producto terminado para comercializar en el Ecuador, va a tener un efecto todavía más fuerte. Entre las empresas de Colombia que exportan a Ecuador están Colombina, Carvajal, Ingenios Azucareros, Jambal, Colgate, Renault, Hino Motors, Toyota, entre otras. Hay pequeñas, medianas empresas como esta, la que les estamos mostrando, y grandes empresas que exportan sus productos y están ubicadas en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, en Cundinamarca, en Bolívar, en Atlántico, Caldas y Santander. Y los empresarios de estas zonas del país esperan que prime el diálogo para que no se vean afectados estos procesos productivos. Así es, Luisa, pues el Valle del Cauca también se vería afectado con la implementación del nuevo arancel por parte de Ecuador, porque es el segundo socio comercial del departamento. Valentina Gallego, ¿qué sector se vería afectado? Stephanie, televidentes, buenas tardes. La preocupación también llega al Valle del Cauca, pues a diferencia de las otras regiones, en el departamento tenemos una canasta diversificada. ¿Esto qué quiere decir? Que exportamos diferentes productos de diferentes industrias. Ejemplo, se vería afectado los medicamentos, la moda, la belleza, los insumos para industrias textiles, pero además en los últimos 2 años hemos tomado mucha fuerza en dispositivos inteligentes como tarjetas inteligentes, que son las que se estaban exportando al país de Ecuador. Pero además, estrategias locales de la capital, de la Cámara de Comercio y de la Secretaría de Desarrollo Económico como Mi Primera Exportación estarían en riesgo. El incremento anunciado por Ecuador del 30% a los aranceles de las importaciones desde Colombia afectaría al comercio de Cali y la región. Los productos exportados hacia ese país generaron un impacto superior a los 150 millones de dólares solo en el 2024. Y en 2025 compró cerca de 350 millones de dólares, un crecimiento del 6% en relación al año anterior. Entre los productos exportados por las empresas caleñas que se verían afectados están los medicamentos, la confitería, el azúcar, aceites, cableado eléctrico y tarjetas inteligentes. Más de 400 empresas están exportando efectivamente a Ecuador. Y no estamos hablando de las empresas grandes. Según el gerente regional de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, la situación en el Valle del Cauca se agudiza con la crisis social, política y de seguridad por la cual atraviesa la región. Cierres permanentes en las vías que mueven el comercio exterior, y esto complejiza mucho la situación para desarrollar comercio exterior. El aumento desproporcionado del salario mínimo, todo esto genera presiones. Cali ha reducido el desempleo alcanzando las menores cifras registradas en 19 años. Programas como Mi Primera Exportación, donde microempresarios hacen su primera venta internacional a países como Ecuador, estaría en riesgo. Que mantiene una cifra de desempleo en el 8% aproximadamente. Esto habla de reducir volúmenes de exportación y también algo que es fundamental para nosotros. Ante el anuncio del nuevo arancel, la alcaldía de Cali anunció mesas técnicas con los gremios y el sector productivo para mitigar los impactos y proteger a los exportadores.